Construyendo Inclusión, un espacio de reflexión donde la igualdad, la resiliencia y el respeto por los derechos humanos son un motor fundamental para el desarrollo de infraestructura pública inclusiva. Muy buenas tardes. De verdad, para nosotros es un gran honor compartir de vuelta con ustedes estas conversaciones que estamos realizando en torno al tema de prácticas inclusivas en obra pública. Sin duda, un tema innovador y que nos trae a recorrer diversos enfoques de este gran contexto de prácticas inclusivas. Hoy Hoy nos toca conocer el camino hacia la igualdad de género en las empresas y en las instituciones, de la mano del Instituto Nacional de las Mujeres, primeramente, y también de la mano de la empresa privada, grandes promotores de esta industria. Sin duda, queremos que sea un momento en el que nos permita conocer a detalle iniciativas, conocer a detalle la visión del sector empresarial en este tema de prácticas inclusivas, y para ello hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Erika López Garro, quien es especialista en gestión de políticas públicas para la igualdad de género en el Instituto Nacional de las Mujeres y quien además coordina la estrategia de igualdad de género en el empleo. Bienvenida, Erika, un gusto tenerte por acá. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias a ustedes, a UNOPS, por la invitación y por el interés en posicionar estos temas también. Muchas gracias. Y también, como les decía, con una visión de empresa y sector privado nos acompaña Jessica Nichols Morales, quien es ingeniera civil y máster en gestión ambiental en administración de empresas, quien desde el 2011 se desempeña como gerente general de las empresas del grupo ProAMSA en Costa Rica, República Dominicana y México. Bienvenida, Jessica. Un gusto también que compartas el espacio con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. De mi parte, un placer estar por aquí acompañándolos en este ratito para compartir un poco la experiencia de nuestro grupo empresarial en este proceso de certificación hacia la igualdad de género y compartir pues un poquito cómo ha sido este proceso. Excelente, muchísimas gracias de nuevo a ambas. Y para empezar, sí me gustaría justamente tratar esta iniciativa que desarrolla el INAMO en cuestión de igualdad de género, y es el sello de igualdad de género. Quisiéramos conocer, Erika, si nos cuenta un poquito a qué responde esta iniciativa, cuál es su objetivo, y conocemos que hay 3 niveles de certificación para este sello de igualdad. Te agradecemos nos contes en detalle sobre esta certificación. Claro, efectivamente, bueno, este proceso o estrategia que impulsamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres no es nueva, ni siquiera es reciente, ¿verdad? Data como por ahí desde el año 2012, 2013. De hecho, en el 2013 se firmó el decreto ejecutivo que crea el programa del sello de igualdad de género. Entonces, estamos hablando ya de unos 12, 13 años por ahí de implementación de las normas y de la certificación en las normas y del sello de igualdad propiamente. Entonces, ¿en qué consiste esto, José y compañeras? Bueno, efectivamente, yo siempre, digamos, lo pongo como el equivalente a una norma ISO de calidad, ¿verdad? Que es algo más familiar, ¿verdad? O cercano para muchas empresas privadas, porque es efectivamente una posición similar, ¿verdad? En términos de que es una certificación emitida por el ente normalizador en el país, que es INTECO. Entonces, al igual que una ISO 9001 de calidad, donde una empresa tiene que demostrar que está implementando los requisitos de la norma, que está cumpliendo, ¿verdad? Los requisitos, que cuando ya se siente preparada con el cumplimiento de las conformidades, de los requisitos, etcétera, solicita la auditoría externa por parte de INTECO para certificarse. Ese proceso es el mismo para la norma nacional para la igualdad de género en el empleo, cuya clasificación, dicho sea de paso, es la norma INTE 38. Es el mismo procedimiento, solo que en lugar de gestión de calidad,
hablamos de gestión para la igualdad, ¿verdad? De hombres y mujeres dentro del empleo, dentro de la organización. Entonces, eso como para, ¿verdad? De entrada, aclarar en qué consiste efectivamente cuando decimos, bueno, la INTG 38, la norma INTG 30, la certificación, el sello, ¿verdad? Entonces, primero, aclarar qué es la certificación, qué es la norma, perdón, qué es la norma para la igualdad de género en el empleo, cómo se certifica, quién la certifica, ¿verdad? ¿Qué es necesario para certificarse? Y después de que se certifica una organización, que eso va a ser algo que sin duda va a ampliar la compañera Jessica, ¿verdad? Después de que la organización se certifica, ¿qué entrega el INAMO? El sello de igualdad, ¿verdad? Que es un reconocimiento ya propiamente de la institución, ¿verdad? Es un galardón que le entregamos a aquellas organizaciones que efectivamente promueven y trabajan hacia la igualdad de género a lo interior o al interno, perdón, de sus organizaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que busca esa norma? ¿Verdad? Entonces, bueno, sí, bueno, pero eso qué es, ¿verdad? Como en buen tico, cómo se come, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? De igualdad, ¿verdad? En la empresa, bueno, eso cómo es. Bueno, efectivamente, lo que se busca promover, repito, es que todos los procesos, las políticas, los objetivos, los procedimientos dentro de la organización se realicen desde una perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para eliminar las brechas o desigualdades de género que hay en las relaciones laborales. Y cuando hablamos de desigualdades o de brechas de género, en las organizaciones las tiene el INAMO, las tiene UNOPS, las tiene el Grupo Prohansa, las tiene McDonald's, ¿verdad? Las tienen todas las organizaciones públicas o privadas o de sociedad civil, cualquier organización. Todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque la conformamos mujeres y hombres, ¿verdad? Y las mujeres y hombres que estamos en esa organización, pues llevamos nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos, y eso ¿a dónde lo llevamos? Bueno, justamente a los procesos y procedimientos de la organización, ¿verdad? Ahí van a estar de una manera a veces directa, a veces más sutil, pero ahí van a estar presentes. Entonces, ¿qué es lo que busca efectivamente la implementación de los requisitos de estas normas? Bueno, que la organización primero realice un diagnóstico de brechas de género. ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Dónde tengo vacíos? ¿Dónde tengo nudos? Y allí es donde vienen las particularidades, ¿verdad? Porque efectivamente José Hernán y compañeras no van a ser las mismas particularidades que va a tener una pequeña empresa que una transnacional, o una empresa privada que una institución pública, o una institución pública, no sé, como pequeña que la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, ese es como el primer ejercicio que tiene que realizar una empresa. O sea, ¿dónde están las brechas de género acá en nuestro entorno, ¿verdad? En nuestra organización? Quisiera tal vez justamente en esa línea que vos comentás de esas brechas, hay nos encantaría como conocer algunos ejemplos, digamos, como que podamos ejemplificar algunos de estos casos, de estas brechas que existen, porque tal vez para quienes nos Ajá. escuchan a veces Ujú. podrías, como lo decías al principio, es algo que traemos y para nosotros puede ser normal y es Ujú. normalizado. Entonces, tal vez nos encantaría conocer un par de ejemplos de todo este tiempo que han venido certificando y aplicando la certificación, algunos ejemplos de ese tipo de brechas que nos encontramos en las Claro. diferentes industrias. Ese es un punto clave. ¿De qué brechas estamos hablando? ¿Qué es eso? Mira, ¿qué son esos? Bueno, entonces cuando hablamos de una brecha, como lo podemos trasladar a a cualquier ámbito, es esa distancia, ¿verdad? O esa diferencia que hay, no sé, cuando hablamos tal vez de una brecha, no sé, salarial, por ejemplo. Bueno, es una diferencia, ¿verdad? En términos de la remuneración, no sé, para hombres y mujeres o para con ciertas poblaciones o en ciertos empleos, qué sé yo, ¿verdad?
Entonces, efectivamente, cuando hablamos de una brecha, hablamos de una desigualdad o de una diferencia. Y en este caso, cuando hablamos de brechas de género, son esas diferencias que pueden haber en un determinado tema o ámbito para hombres y para mujeres, ¿verdad? En lo que sea, en la política, en la educación, en la tecnología, ¿verdad? Aquí empleo. Entonces, primero, el principal sector empleador en Costa Rica y yo creo que en el mundo es el sector privado, ¿verdad? Entonces, por eso en Costa Rica anda por más del 75% de la población empleada está en el sector privado. Entonces, sí o sí hay que trabajar, ¿verdad? Con el sector privado precisamente para ver, bueno, qué podemos hacer en la empresa privada. ¿Cuáles son las brechas? Voy a dar 2 ejemplos concretos para también, repito, no, ¿verdad? Prolongarme mucho. Primero, la brecha en los puestos de liderazgo y toma de decisión, ¿verdad? Esa es una brecha muy usual en las empresas privadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está más o menos según el INEC, según el Instituto de Estadística y Censos, la tasa de participación de mujeres en puestos de liderazgo, de gerencias, de CEOs, ¿verdad? De jefaturas en las empresas con relación a los hombres? 3 por 10, 3 de cada 10. 3 mujeres, jefaturas, gerentes, etcétera, por cada 10 hombres, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, allí estamos viendo una diferencia sustantiva, una brecha de género, ¿verdad? En el empleo y principalmente, repito, en el ámbito privado. Esa es a lo que nos referimos, digamos, cuando hablamos de brechas de género. Puede ser que hayan empresas que digan, aquí hay empresas que me dicen, aquí Erika, trabajan más mujeres que hombres, ¿verdad? Aquí no tenemos brechas, ¿verdad? Aquí son más mujeres, hay más jefas, aquí la gerente general es una mujer, etcétera, etcétera. Bueno, bien por eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de corresponsabilidad social de los cuidados? Que es otra brecha que se da en el sector privado. Bueno, y en el sector público, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no se toman en cuenta las particularidades para hombres y mujeres en cuanto a, por ejemplo, capacitaciones. Y resulta que, por ejemplo, en la empresa X dan una capacitación relacionada con un tema de empleo, pero de 6 a 8 de la... Y resulta que quienes más, ¿verdad?, ocupan ese horario para labores de cuidado son las mujeres. Entonces, hacer una capacitación en ese horario, les cuento que puede tener dificultades, digamos, para mujeres, ¿verdad?, que deseen o necesiten capacitarse. ¿Cuál es otra brecha que hay a nivel social relacionada con el tema de los cuidados? Bueno, el tema de los permisos y las licencias. Entonces, ¿quiénes, verdad? Repito, son las que más ocupan, por ejemplo, permiso porque me llamaron de la escuela que el chiquito se cayó y que lo van a llevar al hospital, tengo que salir corriendo. Necesito que me den un permiso. ¿Quiénes son las que más solicitan permisos para el cuidado, para asistir a la escuela, para ir a recoger a los hijos, para atender a sus papás, a las personas enfermas? En general, las mujeres. Claro que hay hombres, ¿verdad? También que asumen esa labor corresponsablemente, pero lo sabemos que no es el común. Ahí hay otra brecha. ¿Cuál es una forma de apuntar, de apoyar, de incidir en esa brecha en las empresas? Bueno, generando medidas para esa corresponsabilidad. Hay empresas, por ejemplo, que amplían la licencia de paternidad, ¿verdad? Y cubren el 100% de esa ampliación de la licencia, de que en el caso de los papás. Entonces, allí, esa es otro ejemplo. Y otro muy importante ejemplo de brechas, y con cierro esta parte, la brecha salarial. La brecha salarial es más amplia en el sector privado que en el público. Indicadores dentro de la brecha de remuneración. Por ejemplo, está demostrado que las mujeres somos las que más solicitamos permisos sin goces de salario o ampliamos la licencia de maternidad. ¿Por qué? Por la cuestión del cuidado. Y entonces, ¿eso dónde se va a expresar? Esa interrupción de trayectorias laborales en el aguinaldo y a futuro en la pensión. Entonces, no significa que necesariamente en el presente vos y yo tengamos una diferencia de salario, ¿verdad? Que puede darse, sino que por esas trayectorias interrumpidas, porque yo pido permiso para
¿verdad? Cuidar para, ¿verdad? Atender al bebé o lo que sea, me va a afectar en mi aguinaldo y me va a afectar después en mi pensión con relación al salario que vos vas a obtener, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de brechas de género. Excelente. Sin duda es justamente lo que buscábamos, lo que queríamos ejemplificar de algo que como bien lo mencionábamos desde el principio, para algunos puede ser algo normal o para tal vez no lo tenemos tan a la mano al concientizar este tipo de acciones que se dan y que realmente lo decía usted, el sector privado es uno de los que está más involucrado, siendo el mayor patrono en el país. Y justamente quiero brincarme ahora y conversar un poquito con Jessica también sobre ese impulso, sobre esa necesidad o iniciativa que tuvo Proamsa para dar ese primer paso y buscar esta certificación. Me encantaría conocer qué los motivó y cómo ha sido ese proceso, porque más adelante lo vamos a hablar con doña Erika un poco de cuáles son estos niveles y demás, pero nos encantaría primero conocer cuál ha sido esa motivación por la cual ustedes dieron este primer paso a certificarse. Bueno, muchas gracias, José. Sí, bueno, tal vez contarles, nuestra empresa es una empresa de ingeniería, ¿verdad? Nos dedicamos a la parte de ingeniería sanitaria y ambiental y nos dedicamos a temas de construcción de proyectos y también a temas de operación y mantenimiento. Por la naturaleza de nuestros servicios, pues es una actividad, ¿verdad? Conversábamos con Erika en otros espacios, de muy masculinizada, ¿verdad? En el sentido de que, ¿verdad? Tenemos la parte de técnicos en mantenimiento, operadores y la parte de ingeniería, pues y también normalmente es un ámbito, ¿verdad? Muy masculinizado. Y desde su fundación, pues la empresa tuvo mucha apertura a la participación, ¿verdad? Femenina en puestos que normalmente eran ocupados por hombres, ¿verdad? Nunca hubo una diferenciación entre lo que podía ser un hombre o una mujer en un puesto relacionado con la ingeniería y con la operación y mantenimiento. Esa cultura pues se trasladó con el paso del tiempo. La empresa se fundó en el año 99. Los dos socios fundadores eran hombres, pero desde los primeros, ¿verdad? Contrataciones que ellos hicieron como personal de apoyo, por ejemplo, entré yo a trabajar con ellos hace más de 20 años y siempre hubo como esa apertura a la participación femenina. De hecho, pues somos una de esas empresas de excepciones que menciona Erika, que más bien a nosotros la brecha nos aparecía al revés, ¿verdad? Porque teníamos más mujeres que hombres en puestos de decisión. Entonces siempre como que creíamos en esta parte del tema de la igualdad y explorando un poquito certificaciones que fueran reconocidas en el país a nivel de responsabilidad social, pues apareció esta de igualdad de género y pues nos hizo clic en el sentido de decir, para nosotros va a ser, ¿verdad?, sencillo adaptarnos a obtener esta certificación por la manera en que se ha venido trabajando y por la manera en que hemos siempre incorporado a la mujer en diferentes ámbitos en los que se desarrolla la empresa. Entonces, bueno, entramos en este proceso. Durante el proceso, pues parte, digamos, de los beneficios de entrar en un proceso de certificación, que como menciona Erika, tal vez nosotros al inicio pensamos que era algo, pues como más sencillo, ¿verdad? Nosotros somos una empresa con algunas otras certificaciones como carbono neutralidad y pues hemos estado en algunos otros procesos de certificación, y tal vez pensamos que era, ¿verdad? Tal vez un proceso sencillo, documentar algunas cosas, pero realmente, ¿verdad? Como Erika lo menciona, al ser casi un proceso similar o equivalente al cumplimiento de una norma ISO de calidad, ¿verdad? Realmente es un proceso bastante complicado y bastante revelador, que le lleva a uno a ver que a pesar de que, ¿verdad? Nosotros consideremos que somos una empresa bastante inclusiva en el tema de género, pues sí todavía teníamos y tenemos muchos otros aspectos que trabajar. Identificamos cosas que pues nosotros mismos no hubiéramos pensado que podían verse o podían favorecer la generación de brechas dentro
de la organización. Entonces, pues fue un proceso casi de 2 años, ¿verdad? De trabajo interno, de diagnósticos, de cambios, de documentación, casi para poder solicitar esas primeras auditorías, poder obtener el sello. Nosotros al inicio, pues cuando leímos toda la norma, optamos por la categoría más alta, que es la categoría oro. Realmente hasta que nos hicieron entrega del sello, pues nos dimos cuenta de tener el privilegio de ser la única empresa en Costa Rica, digamos, galardonada en esa categoría, que Erika pues, lo puede explicar muchísimo mejor que yo, pero cada categoría pues va aumentando, digamos, el nivel de compromiso y el nivel de detalle, ¿verdad? En todo el proceso de certificación. Entonces, pues fue un reto para nosotros poder cumplir con todos los requisitos requeridos para el sello, valga la redundancia. Y bueno, ya este año 2025 ya pasamos el primer año de verificación, ¿verdad? Manteniendo todavía el reconocimiento. Entonces, ¿verdad? Ha sido un proceso largo, pero muy enriquecedor para nosotros. Como le digo, pues la motivación fue que nosotros sentíamos que en la cultura ya propiamente de la organización estaba este tema de la igualdad y de alguna forma sentíamos que era una manera de reconocerlo, ¿verdad? Y darlo a conocer a otras empresas y a otras organizaciones. Excelente. Bueno, primero, Jessica, felicidades porque sin duda, creo como lo mencionas, fue un objetivo ambicioso ir por la categoría oro y lo hablábamos en otros foros que hemos compartido de hacer lo correcto, generar una certificación o demás, o cuando uno está implementando este tipo de iniciativas, justamente hacer lo correcto. Y quiero brincar justo con un tema que mencionabas, el tema de las categorías. Y quisiera pedirle a Erika que nos contara un poquito ese nivel de las 3 categorías que tiene la certificación o el sello de igualdad de género, cómo las empresas pueden ir optando para subir esos niveles. Entiendo que es un tema de prácticamente, tal vez si lo digo de manera muy simplista, hacer un check de cuáles son esas acciones que estás motivando, estás desarrollando dentro de la organización para cumplir o llegar a ese nivel de complementar de la manera más clara el tema de la igualdad de género. Pero tal vez, Erika, si nos contás un poquito cómo se llegan o cuál es la designación de estos 3, digamos, niveles, cómo se llega y cuál es ese proceso de certificación. La experiencia del Grupo Provenza efectivamente muy, no solo ambiciosos y ambiciosas, sino muy capaces también, ¿verdad? Porque se fueron de una vez a lo más grande, ¿verdad? Muy valientes también, ¿verdad? Y bueno, había una buena base, como bien señalaba Jessica. Pero efectivamente hay 3 niveles, ¿verdad? De esta norma. Y eso es muy importante porque antes de esta versión vigente, desde el 2021, hubo una versión que era una única norma, ¿verdad? O sea, era solo un nivel, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que era el equivalente al nivel actual 3, o sea, un sistema de gestión para la igualdad. Entonces, bueno, habíamos hecho una evaluación y parte de los hallazgos de esa evaluación, las empresas nos dicen, vean, estamos muy interesados, ¿verdad? Pero es un poco complejo de una vez dirigirnos al sistema de gestión, ¿verdad? Como lo decía Jessica. ¿Por qué? Porque es complejo, es riguroso, ¿verdad? No se trata solamente de tener la información organizada, sino que hay que tener una serie de políticas, de procedimientos, de mecanismos, ¿verdad? Los mismos procesos dentro de la organización, debidamente, digamos, evidenciando que están, ¿verdad? Planteados desde una perspectiva de género o que tienen iniciativas de género en cada proceso. Eso es complejo. Entonces, a partir de ahí se define que en esta versión actual de las normas pasáramos de un único nivel a 3 niveles, precisamente para que las organizaciones, de acuerdo a sus necesidades y a sus recursos, pudiera plantear, ¿verdad? Y optar por uno de los 3 niveles. Hay empresas que también se han ido de una vez al nivel 2, ¿verdad? U otras
de hecho, que dicen, no, vamos, ¿cómo es? Despacio, pero con buena letra. Entonces nos vamos al primer nivel, ¿verdad? Eh, Aquí nada más, antes de comentarles lo de los 3 niveles, es importante ¿verdad? Que quede claro para la audiencia que los 3 niveles, si bien es cierto, cada nivel, como decía Jessica, es más abarcativo o más riguroso o más amplio que el que le antecede, en los 3 niveles hay elementos en común. Por ejemplo, yo les hablaba del diagnóstico de brechas. Eso es para cualquiera de los 3 niveles. Hay que hacer un diagnóstico de brechas. Hay que hacer una política de igualdad de género en los 3 niveles, ¿verdad? Y hay 4 dimensiones técnicas, por decirlo de alguna manera, o teórico-conceptuales, que tienen que tener cualquiera de los 3 niveles, ¿verdad? Y esas 4 dimensiones son las que se desmenuzan, por decirlo de alguna manera, en requisitos para el nivel 1, 2 y 3, pero para cada nivel, repito, un poco más de requisitos. Entonces, ¿cuáles son esas 4 dimensiones que permean los 3 niveles? Primero, gestión del personal. ¿Por qué gestión del personal? Ese es uno de los puntos más fuertes dentro de las normas. Recordemos que esto es incidir a lo interno de las normas para promover la igualdad en el empleo. ¿Y qué significa, digamos, recursos humanos en una organización? Es por donde entran las personas a trabajar, ¿verdad? Ahí empieza todo. Reclutamiento, selección, entrevistas, evaluación del desempeño, capacitaciones, remuneraciones, ¿verdad? Allí entra todo eso, puestos de liderazgo, ¿verdad? Promociones, allí es donde entra todo. Entonces, esa es una de las áreas más fuertes, de los ámbitos más fuertes dentro de las normas, los 3 niveles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la organización puede incidir en reclutamiento y selección? Por ejemplo, para eliminar sesgos inconscientes de género en la contratación, ¿verdad? Entonces, eso es un requisito, por ejemplo, de las normas en los 3 niveles. Generar, digamos, perfiles por competencias, ¿verdad? Dentro de las organizaciones digamos, eliminar precisamente o reducir esos sesgos. Tener un estudio en lo posible, digamos, de perfiles salariales, precisamente para tratar de minimizar la brecha en remuneración, de lo que hablábamos ahora. Y así una serie, digamos, de elementos, cómo generar, digamos, condiciones o acciones afirmativas también para promover a mujeres en puestos de decisión, etcétera, etcétera. Entonces, gestión del personal, repito, es uno de los principales ámbitos de las 3 normas. Salud integral es el segundo. Cuando hablamos de salud integral, en el amplio sentido, ¿verdad? Es desde salud ocupacional, desde una perspectiva de género, ¿verdad? Hasta lo que tiene que ver con violencia, ¿verdad? Violencia hacia las mujeres, hostigamiento sexual, acoso laboral, acoso sexual callejero, ¿verdad? E inclusive salud sexual y salud reproductiva para hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, estos temas, ¿verdad? Son básicos cuando hablamos de la cultura organizacional, ¿verdad? Efectivamente, que yo como mujer en la empresa tal, bueno, me sienta en un espacio seguro. Y si sale efectivamente o acontece una situación de hostigamiento sexual, bueno, que estén debidamente los canales, ¿verdad? Para denuncia, para abordaje, para proteger, ¿verdad? A la persona que enfrente una situación de este tipo. Entonces, ese es un tema clave y a propósito de la pregunta inicial, principales brechas de género que enfrentan las mujeres y las expulsa del mercado laboral, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la no atención oportuna ¿verdad? Ante situaciones de violencia, de acoso, etcétera. Entonces, esa es otra de las dimensiones que tienen las normas. Corresponsabilidad social de los cuidados, ¿verdad? Que yo se las ejemplificaba. Las licencias, permisos, procedimientos importantes, ¿verdad? Bueno, le doy permiso
Silvia, para que usted vaya a atender, ¿verdad? A la cita médica a su hijo, pero me repone esas horas, por favor. O se le rebajo el salario. ¿Verdad? Esa es una práctica muy dada, que no es una buena práctica, ¿verdad? Que es una práctica que a veces se puede dar, ¿verdad? En las organizaciones. Entonces, eso es importante. O sea, ¿cuál es el nivel también de la empresa como corresponsable también de los cuidados que hacen los y las trabajadoras de su, ¿verdad? De su empresa, de su instancia? Y el cuarto ámbito o dimensión es lo que tiene que ver con ambiente laboral. Allí entra comunicación, ¿verdad? Inclusiva, no sexista, en todo, tanto a nivel interno como externo, adquisiciones y cadenas de valor, cultura organizacional, eso entra en ese ámbito. Ahora, ya para responder a la pregunta, ¿verdad? Pero eso era importante, digamos, esos 4 ámbitos son los que conforman los requisitos de las normas. Entonces, la norma se plantea, digamos, en 3 partes o en 3 niveles, ¿verdad? Que era lo que señalaba. Está el nivel 1, que se llama, el nombre de la norma es promoción para la igualdad de género en el ámbito laboral. Entonces, es como un primer nivel, justamente, ¿verdad? Que busca que las organizaciones empiecen efectivamente a promover acciones para disminuir y cerrar las brechas de género. ¿Verdad? Yo les digo siempre que es como el piso, ¿verdad? O sea, es el punto de partida. Entonces, cuando una organización implementa los requisitos de la norma en el nivel 1, se audita y se certifica en esa norma, el INAMU en un acto público les entrega el sello bronce, categoría bronce, ¿verdad? Que es, como les decía ahora, un distintivo, está debidamente inscrito como marca, ¿verdad? En el registro nacional. Entonces, digamos, le da a la empresa la oportunidad de visibilizarlo como marca en todo, ¿verdad? En toda su comunicación interna, externa, ¿verdad? De que es una empresa pro igualdad, ¿verdad? Para hombres y mujeres dentro de la empresa. Luego está el nivel 2 de la norma que se llama acciones afirmativas para la igualdad de género en el empleo. Entonces, de aquí no solo la organización promueve acciones para, ¿verdad?, cerrar las brechas, sino que además también genera acciones afirmativas, ¿verdad? Para las mujeres donde hay nudos o brechas, ¿verdad?, importantes. Y es lo mismo. La empresa dice, bueno, nosotras, ¿verdad? Estamos en un nivel más avanzado, queremos igual, cumplimos requisitos, auditamos, certificamos con Inteco, el INAMU entrega el sello plata. Y el nivel 3, que por eso era muy importante la participación acá del Grupo Proanza, y como bien lo decía Jessica, en este marco, en esta vigencia de las normas 2021, es la primera empresa que se certifica en el nivel 3, que es el máximo. ¿Y cómo se llama el nivel 3 de la norma? Sistema de gestión para la igualdad de género en el ámbito laboral. Ya aquí no es, en verdad, generar acciones afirmativas, no, aquí ya es un sistema de gestión operando para la igualdad de género. Categoría oro es lo que entrega el INAH, ¿verdad? En este caso que efectivamente en abril de este año le hicimos entrega en un acto público al Grupo Provenza del sello oro. Entonces, esos son los 3 niveles. Importante nada más acá, y cierro con esto, también en el marco de estas normas que están vigentes, se incluyó un capítulo para instituciones públicas. Entonces también ya las instituciones públicas han iniciado este proceso. Ya 2 se certificaron en el nivel 2. ¿Verdad? Estamos por entregarles el sello plata, que fue el INAH, el Instituto Nacional de Aprendizaje, y Recope. Excelente. Eso me parece que sin duda es un avance significativo. Y basado en esto que escuchaba, Erika, digamos, de estos procesos que se deben de seguir, me entra la consulta, para aquellas empresas, por ejemplo, o aquellos líderes que nos escuchan y no tienen, por decirlo así, ni idea de por dónde empezar.
el INAMU o el ente, bueno, no sé si el ente acreditador, ¿hay, generan alguna guía o acompañamiento para llevarlos de alguna manera de la mano, dar un lineamiento para que lleguen por lo menos a ese punto justamente uno que decía usted, que es, ok, ya voy a empezar a aplicar lo que dice la norma para poder optar por la certificación? Pero cuando no tenemos, digamos, las pequeñas empresas, tal vez pequeñas o medianas empresas que tal vez no tienen la idea de por dónde empezar, ahí se da ese acompañamiento de parte de alguna institución, digamos, de parte de ustedes o bien del ente acreditador para lograr ese, eh, optar por esa primera fase de del sello. Claro, José Hernán, y aquí entramos entonces con lo que popularmente diríamos anuncios parroquiales, ¿verdad? Porque aquí es efectivamente, digamos, todo lo que tenemos dentro del INAMO como materiales de apoyo, cajas de herramientas, ¿verdad? De libre acceso, ¿verdad? Muy importante porque a veces las organizaciones o las empresas, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta la capacitación, verdad? Desde la lógica empresarial, pues no, déjenme decirles acá que no, o sea, somos una institución pública que no lucramos, que eso es nuestro, parte de nuestros servicios eh, y valores públicos. Entonces, el INAMO tiene en su página web, en su portal web, en la en el apartado de nuestro trabajo, la estrategia de igualdad de género en el empleo, que es este gran programa, tenemos una serie de guías didácticas, justamente, José Hernán. Verá, hay 10 guías didácticas que hemos elaborado al momento de todo, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? De cada una de esas dimensiones. Entonces, desde cómo elaborar un diagnóstico de brechas de género, cómo elaborar o formular una política de igualdad de género, si yo quiero implementar acciones de prevención y de denuncia en violencia contra las mujeres, en hostigamiento sexual, hay una guía didáctica. Hay una guía didáctica, por ejemplo, de cómo, de buenas prácticas en la gestión de recursos humanos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? De corresponsabilidad social de los cuidados, bueno, ¿qué puedo hacer más allá de ampliar las licencias? ¿Qué otras medidas? Flexibilidad de horarios, jornadas de teletrabajo, cuando procede. Bueno, hay una guía también para eso, ¿verdad? Que, bueno, hemos tratado de que sean lo más didácticas posibles, ¿verdad? Precisamente para que las organizaciones puedan, como les decía, de forma gratuita, a uso libre, a empezar, ¿verdad? A allanar ese camino. Y muy importante también, otro anuncio parroquial, ¿verdad? A propósito de la pregunta, José Hernán, es que también en ese mismo sentido ofrecemos desde el programa del sello y bueno, Jessica y compañeros y compañeras también de la empresa Proanza, ¿verdad? Han participado en un curso de capacitación que ofertamos 2 veces al año. Ese curso de capacitación es sobre los temas de las normas, ¿verdad? Entonces lo facilitamos distintas expertas, tanto del INAM como de el Ministerio de Trabajo, del INA, del Programa de Naciones Unidas, o sea, de distintas instancias para trabajar en un curso virtual sincrónico de 24 horas, un curso de aprovechamiento los distintos temas. Es una pincelada, pero es precisamente para darles mayor, ¿verdad? Mayor bagaje, mayor insumos a las organizaciones para avanzar, digamos, con estas temáticas. Entonces, eso es también como relevante ahí a manera, digamos, de acompañamiento. Y en algunos casos muy puntuales, porque por recurso humano no tenemos esa posibilidad, aunque quisiéramos, pero brindamos ciertas asesorías técnicas puntuales también. Verás, si una organización, bueno, quiere implementar buenas prácticas, pero no sabe cómo por dónde, ¿verdad? O cómo iniciar, bueno, podemos darle una asesoría, ¿verdad? Técnica, digamos, cómo empezar una buena práctica, ¿verdad? Cómo ir avanzando. Entonces, esas son como, digamos, líneas de acompañamiento que tenemos también. Y fue excelente, muchísimas gracias, Erika. Y ahora giro un poquito para conversar con Jessica también y retomar un poquito, como lo hemos venido diciendo, esa
fórmula ambiciosa que tenían para poder llegar a este nivel 3. Sí me gustaría tal vez, Jessica, que compartiéramos con quienes nos escuchan cuáles consideras o cuáles consideran como empresa han sido los principales beneficios que se tienen de esta certificación. Como bien lo decías, ya ustedes venían muy avanzados de alguna manera en todo este proceso por un tema ya, por decirlo así, de ADN de la organización, pero nos encantaría conocer cuáles han sido como esos principales beneficios que han visto de el contar con el sello. Gracias, José. Sí, bueno, como te decía, nosotros iniciamos como con la búsqueda de algún reconocimiento o sello, certificación en el ámbito de la responsabilidad social. Y una de las razones, y pues sí ha sido de un beneficio de la participación y la obtención del sello, es el reconocimiento que tiene actualmente el programa de rentas públicas, ¿verdad? Que le da cierta calificación a criterios de sostenibilidad en la que se incluyen este tipo de temas. Em, Me parece que, bueno, y eso también en algunos otros espacios lo habíamos comentado con Erika, ¿verdad? Que espacios como este son los que permiten, ¿verdad? Dar a conocer de una mejor forma la certificación, pero cuando la certificación es conocida, ¿verdad? Normalmente se le da un peso y un valor importante a que las entidades que participan en procesos de compras públicas cuenten con este tipo de certificación, porque no cualquier proceso de responsabilidad social puede ser verificado de una forma tan a profundidad como este tipo de sello, ¿verdad? En que ya se dio una revisión por parte del ente, de verdad, evaluador o acreditador como es INTECO, que es, ¿verdad? Muy reconocido, y posteriormente, pues el sello ya propiamente que lo brinda el INAM. Entonces, ese ha sido un beneficio, como decir, de los más tangibles. Eh, en el ámbito privado, pues también llama la atención, ¿verdad? De nuestros posibles clientes, el hecho de que contemos con esta certificación, principalmente cuando les explicamos que eso implica que dentro de nuestros procesos de selección existe toda una serie de criterios y políticas que buscan, ¿verdad? El mantener el tema de igualdad de género en esos procesos. Entonces, ¿verdad? También, ¿verdad? Es una seguridad y para el cliente es un punto, digamos, de beneficio que encuentran en nuestros servicios. Y ya pues a nivel más interno, ¿verdad? Todo este proceso nos ayudó mucho a mejorar la manera en que manejamos nuestra documentación, en la que manejamos nuestros procesos, ¿verdad? Con respecto a denuncias o temas de acoso o hostigamiento, ¿verdad? Como contar con procedimientos bien documentados o por escrito. Eh, y se ha abierto pues todo un espacio para capacitación de los colaboradores, ¿verdad? En la misma certificación, digamos, de alguna manera implica que la empresa tenga que estar abriendo espacios para capacitar al personal en diferentes temas de salud sexual reproductiva, de masculinidades positivas, y pues temas que normalmente en nuestro ámbito que es tan técnico, ¿verdad? No se suelen incorporar, ¿verdad? En programas de capacitación y pues nos ha abierto esa puerta a, ¿verdad? De poder contribuir con la sociedad de esta manera, que finalmente pues es, ¿verdad? Consideramos que es un aporte importante hacia los colaboradores, ¿verdad? Nosotros como empresa establecimos, por ejemplo, un día libre adicional para la atención de los cuidados, ¿verdad? Que mencionaba Erika. Y básicamente para que las personas cuenten con pues ese día adicional y no tengan que sacrificar tal vez vacaciones o demás para la atención de ciertos compromisos familiares. Em, y pues sí, ¿verdad? Creo que en general esos han sido como de los mayores beneficios, ¿verdad? Tema de el proceso implica un diagnóstico donde se evalúa el cumplimiento legal
en el tema de las contrataciones, en el tema de personal, en el tema de los procesos de reclutamiento. Entonces, pues también el hecho de estar dentro de la norma nos asegura que estamos cumpliendo con requisitos legales, ¿verdad? Que están relacionados con la no discriminación. Entonces, eso pues también mitiga posibles riesgos de demandas posteriores o complicaciones desde el punto de vista ya laboral, ¿verdad? De la relación laboral. Y pues sí, ¿verdad? Mucho nosotros, como le digo, sí, durante el proceso de diagnóstico, pues si bien descubrimos cosas que tal vez como organización no habíamos eh, tal vez notado o internalizado como posibles brechas, en realidad creo que nuestro principal aprendizaje fue en el tema de documentación, ¿verdad? Había muchas cosas que las teníamos por práctica común, pero que no las teníamos adecuadamente documentadas, ¿verdad? Por ejemplo, en procesos de reclutamiento y demás. Y pues todo este proceso nos ha ayudado a mejorar y a tener esta documentación eh, de una forma más ordenada y incluyendo todos estos temas de igualdad de género. Jessica, y gracias. Y justo ahí cuando lo comentabas, y da pie a esta otra pregunta que quería hacerte, y básicamente es conocer, sí, obviamente este proceso ya como lo decía Erika, y lo que tienen ustedes ya es un sistema de gestión, y como tal cual sistema de gestión, todo el tema de estar ordenado, de la documentación y demás. eh, Quería preguntarle dos cosas. Primero, ¿cuál ha sido ese, si han tenido un gran reto, o cómo han visto este principal reto, digamos, de tener todo ya en un sistema de gestión? Y lo segundo, quisiera conocer si a través de la implementación de esto han tenido durante el proceso, tuvieron resistencia de parte de sus colaboradores, o notaron que tal vez no había tanta sensibilidad en algún sector. Un poco retomando lo que hablábamos al principio del tema de en dónde nos desenvolvemos, digamos, pensando como en la industria general de la construcción, por decirlo así, o de infraestructura, que es una industria que, como decíamos, a lo popular se las trae en este tipo de temas. Entonces, ¿cuál ha sido ese principal reto? Y si han notado o notaron durante el proceso cierta parte de resistencia de los colaboradores. Sí, bueno, sí, el hecho de tener un sistema de gestión, pues es un reto, ¿verdad? Bastante, ¿cómo diríamos la palabra? Eh, bueno, para nosotros fue uno de los retos tal vez más significativos, ¿verdad? El tema de entrar en este proceso de certificación. Em, Como le decía, pues nosotros muchas cosas las hacíamos por intuición o por práctica común, pero ya el hecho pues de mantener todo documentado eh, ya implica una disciplina y implica la integración de varias de las áreas de la empresa en un mismo proceso, o, ¿verdad? Por ejemplo, un reclutamiento que tal vez originalmente se hacía directamente ingeniero contratante con el solicitante, ¿verdad? Ha tenido que entrar dentro del proceso y contar con un procedimiento, ¿verdad? Más estandarizado, más detallado, que a la vez pues nos ayuda a mitigar un poquito el tema de posibles riesgos posteriores. Entonces ha sido un reto, pero finalmente estamos todavía trabajando, ¿verdad? Trabajando en ese sistema, en que el sistema ya se vuelva como una parte más natural de la organización, ¿verdad? Creo que es en esa etapa estamos ahora. Al principio quizá hay que meter el funcionamiento de la empresa dentro de un sistema, entonces a veces es un poquito como casi obligado, ¿verdad? Siempre he hecho esto así, tengo que acomodarlo para meterme dentro del sistema y creo que ahorita estamos en una etapa en que lo que queremos es que el funcionamiento normal de la empresa sea el sistema, ¿verdad? No tratar de adaptar nuestros procesos al sistema, sino que ya el proceso en sí esté determinado por el sistema y ya funcione como de una manera más natural, ¿verdad? Y ese es un proceso, por eso el INTECO hace verificaciones anuales
¿verdad? Para asegurarse que bajo los términos en que se dio la certificación, se sigue trabajando en eso y mejorando, ¿verdad? En sí el sistema. Entonces, pues sí es un reto, no puedo decir que es fácil, pero creo que trae beneficios, ¿verdad? Eh, beneficios, como le digo, tangibles a nivel de minimización de riesgos y de estandarización de procesos. Y pues otros intangibles que es, ¿verdad? Sentir que se está contribuyendo con los colaboradores y con la sociedad en este tema de igualdad. Respecto al otro tema que me preguntaba de posible resistencia, ¿verdad? Yo considero que de parte de los colaboradores no notamos nunca una resistencia a a la presentación o a la implementación del sistema, pero tal vez esto es como un resumen de que ha sido una práctica general, no fue algo tomado como esta gente está tratando de venir a meter estas ideas de ayer para hoy, ¿verdad? Entonces, a nivel de colaboradores, consideramos que siempre hubo mucha anuencia a la participación en el programa y muchos de ellos quizá ni lo sintieron como algo nuevo, ¿verdad? En el sentido de que pues siempre hemos tal vez predicado con el ejemplo en esa parte. Em, Tal vez lo que costó un poquito al principio fue organizarnos, qué sé yo, para los temas de capacitaciones o para los temas de sesiones, ¿verdad? Básicamente porque nosotros tenemos una operación muy descentralizada, ¿verdad? O sea, somos aproximadamente 100 colaboradores y en oficina, ¿verdad? Tal vez en algún momento confluyen, no sé, unos 15, ¿verdad? Y el resto pues están distribuidos en las instalaciones de los clientes. Entonces, el hecho de tal vez buscar los horarios y los espacios para poder tener más alcance, ¿verdad? En los temas de capacitaciones y transmisión, digamos, del material, políticas y demás. Tal vez eso fue un reto, pero al final, digamos, tuvimos una buena respuesta cuando se pasaban encuestas o cuando se hacían capacitaciones. Creo que al final en promedio llegamos a participaciones entre un 70-75%, que en realidad es bastante, ¿verdad? Una participación bastante, ¿verdad? Considerable. Entonces, pues sí, no podría decir que resistencia de los colaboradores, ¿verdad? Siento que por este tema de ya desenvolverse en un ambiente en que de por sí no era nada extraño. Gracias, más bien de nuevo, disculpen, y sí quería más bien ir cerrando un poquito y aquí quería retomar con Erika y Jessica tal vez un mensaje final muy alineado al tema de cómo hacemos como para hacer ese llamado a las empresas para que tomemos esta práctica, tal vez un muy buen ejemplo fue el de Prodamsa, pero para hacer ese llamado a que sean más participativos, a que realmente tomen valor de una iniciativa como estas que nos permite, más allá de generar estas certificaciones, realmente hacer un impacto positivo en un tema que es de gran importancia, como es el tema de el tema de género, ¿verdad? El tema de inclusividad y demás. Entonces, Erika, tal vez si nos da un mensaje de cierre alineado a ese llamado hacia las empresas e instituciones a que se sumen a llevar este sello y también de parte de Jessica también ese llamado a la empresa privada, ustedes como un muy buen ejemplo de los pasos que se deben a seguir. Sí, gracias, José Hernán y compañeras. Bueno, rápidamente, digamos, aquí podríamos hablar de incentivos no fiscales, ¿verdad? Porque todo este proceso no tiene incentivos fiscales, pero sí hay incentivos, ¿verdad? Y también hay algo que por ahí yo creo que Jessica lo planteaba, ¿verdad? Hay también responsabilidad social, empresarial y hay ética empresarial.
¿verdad? Entonces no solo es cumplimiento de normativa, que sí o sí nos toca, ¿verdad? Digamos, en materia de hostigamiento sexual no es optativo tener, ¿verdad? Una política, una comisión, no, no, eso nos lo demanda la ley. Pero cuando va más allá de la ley, cuando las acciones afirmativas, ¿verdad? Y las acciones por la igualdad de una organización pública o privada van más allá de lo que establece la ley, eso es responsabilidad social empresarial y eso es ética empresarial. Entonces, eso es un aspecto, digamos, muy importante de destacar y como decía Jessica, o sea, esto no solamente es, ¿verdad? Para el beneficio de las personas trabajadoras, ¿verdad? Condiciones más justas, equitativas para los hombres, para las mujeres, en este caso también, ¿verdad? Sino que además está contribuyéndose con un tema que es un tema país. No es un tema que le compete al INAMO, no es un tema que estrictamente o a un OPS o a una empresa, ¿verdad? Es un tema país, es un tema que tiene que ver con el desarrollo social y económico del país. Entonces, ahí me parece, digamos, importante, digamos, de destacar esa responsabilidad social y esa ética empresarial, ¿verdad? En el marco de este tipo, digamos, de iniciativas o de temáticas, ¿verdad? Y de procesos. Por otra parte, digamos, este tipo de, el programa del sello es una iniciativa, bueno, en Costa Rica, pero también se da en este momento, ¿verdad? Y desde hace algunos años en otros países, ¿verdad? Tanto en América Latina, en Chile, en México, en Argentina, bueno, ¿verdad? Y uno de los países precursores es España, ¿verdad? Entonces, ahí está demostrado, y acá en Costa Rica lo hemos ido evidenciando, ¿verdad? Que cuando se reducen o eliminan esas brechas de género para el caso de las mujeres a la hora de accesar y permanecer en el empleo, se aumenta la productividad, se da valor agregado a la organización, ¿verdad? Se generan esos elementos diferenciadores dentro de la organización, lo cual es un gran plus. O sea, mientras yo estoy trabajando en una empresa que es un entorno seguro, que se me respetan mis derechos laborales, mis derechos como mujer, que además hay una serie de iniciativas para promover, ¿verdad? La corresponsabilidad social, situaciones, digamos, de violencia, a la hora de ascensos, etcétera, etcétera, eso genera, ¿verdad? Un valor agregado importante dentro de la organización. Una organización que no excluye, que no discrimina por una condición de género, bueno, obviamente por ninguna otra condición, ¿verdad? Ni orientación sexual, ni religiosa, discapacidad, etcétera. Pero en este caso que no hay una discriminación implícita o explícita, ¿verdad? En algunos de los procesos. Eso es un valor agregado, digamos, importante a nivel simbólico que la empresa se atribuye, ¿verdad? Una vez que tiene un distintivo como estos, ¿verdad? Luego también está el cumplimiento de la normativa, que de ahí sí o sí, ¿verdad? Es importante también porque le permite ¿verdad? Al imaginario empresarial y al país en general decir, bueno, esta es una empresa que cumple, ¿verdad? Que cumple, que tiene esa responsabilidad social, ¿verdad? Que cumple con la normativa nacional e internacional en derechos laborales y en particular también en derechos de las mujeres. Y muy importante también, ¿verdad? Que todo esto y claro el ejemplo que, ¿verdad? De la empresa que lidera Jessica, ¿verdad? La promoción de la participación activa y plena del personal, ¿verdad? Eso es muy importante porque entonces no es, ¿verdad? Como una política que se hizo y se engavetó, ¿verdad? Sino que incide en los procesos de la organización y en las relaciones interpersonales. Entonces, eso también es muy meritorio, digamos, de destacar. Y bueno, ¿verdad? Más allá de eso, pues también están los otros incentivos que hablábamos, el uso de la marca registrada del sello de igualdad, acceso a servicios de acompañamiento del INAMO. En el caso, digamos, de cuando una empresa antes de certificarse, por ejemplo, implementa buenas prácticas, hay un concurso de buenas prácticas que tiene el INAMO, entonces se les entrega un reconocimiento también cuando empiezan, ¿verdad? Paulatinamente a generar este tipo de buenas prácticas laborales para la igualdad.
está la caja de herramientas didácticas que hablábamos. Y todos estos ejes, y ya con esto cierro, ¿verdad? Las capacitaciones que ofertamos, el reconocimiento de buenas prácticas laborales y el sello de igualdad son 3 ejes que se constituyen en criterios en las licitaciones públicas, ¿verdad? Están como criterios sociales en las distintas compras públicas que hace el Estado. Entonces, ese es un incentivo no fiscal, pero un incentivo muy importante que genera competitividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, bueno, todas acá lo sabemos que por un punto extra en una licitación yo quedo adentro con mi empresa o quedo fuera, ¿verdad? En caso de, digamos, de empate, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es un elemento importante de destacar, ¿verdad? Que también los hechos de igualdad están incluidos como criterios sociales en las compras públicas de SICOM. Ya ven, o sea, si es posible, si es viable, implica retos, implica cambios en la cultura organizacional, sí. ¿Verdad? ¿Pueden darse resistencias? Claro, ¿verdad? Pero también esto a la postre va a tener un valor agregado. Y un valor agregado para las mujeres y hombres trabajadoras, para la empresa misma y para el país. O sea, es un ganar-ganar. Muchas gracias de verdad, Erika, por compartir eso con nosotros. Le doy el espacio también a Jessica. Nosotros empezamos como una empresa muy pequeña que ha ido creciendo y este proceso de certificación nos permite contar con procedimientos para, conforme la empresa va creciendo, que esa manera de ser o esa cultura pues vaya permeando en los más nuevos de la organización. Entonces yo considero que eso es muy importante y pues ya a nivel más tangible, ahora realmente nosotros sí hemos tenido beneficios en temas de concursos y contratación pública por el hecho de tener la certificación. Y a nivel privado también, pues es algo que en ciertas transnacionales o ciertas empresas es llamativo, ¿verdad? Y resulta algo atractivo al momento de seleccionar un proveedor, ¿verdad? Porque saben que es un proveedor que de antemano tiene pre-revisado y establecidos temas de igualdad de género y no discriminación en general, porque aunque la certificación está enfocada en la igualdad de género, pues durante todo el proceso realmente se hace una revisión integral de temas de discriminación y eso pues es muy importante, ¿verdad? También en los procesos de contratación del sector privado porque finalmente eso minimiza riesgos posteriores. Bueno, sin duda aquí podríamos hablar muchísimo. Como siempre, el tiempo es muy valioso. De nuevo, agradecerles a ambas por su participación, agradecerle también a todos quienes nos escuchan, porque justamente estas conversaciones de prácticas inclusivas y hoy que estuvimos conversando sobre el tema de igualdad de género en empresas e instituciones, nos da siempre una base, una guía, una visión diferente de hacia dónde debemos ir. De nuevo, muchas gracias a todos. Esperemos escucharnos muy pronto con otro de estos temas interesantes que hemos venido tocando en prácticas inclusivas en obra pública. Muy buenas tardes. Esto fue Construyendo Inclusión, una iniciativa en el marco del PROERI, programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de la reconstrucción integral de obra pública resiliente y accesible. Hasta el próximo episodio.